estamos muy contentos de recibir una vez más aquí al embajador del Ecuador, dada su participación justamente estrecha con la gestión del presidente Correa, con lo que ha hecho posible en el marco de las relaciones latinoamericanas la gestión del presidente Correa en Ecuador. La charla de hoy va a ser sobre el tema de derechos humanos, que realmente es un tema fundamental para la Argentina, es un tema fundamental para América Latina y un tema que el presidente Correa realmente ha proseguido defendiendo después de aquel gran tropiezo de la rebelión ciudadana que supo también conducir y resolver. Bueno, los dejo con el director Horacio González, que va a presentar al embajador Wellington Sandoval, y quería decirles además que dentro del personal de la embajada del Ecuador está una antigua compañera nuestra de militancia, que es Margarita Vallejo, que estuvo presente desde la primera reunión de Carta Abierta en la sala Cortázar, y ahora, por supuesto, sus actividades diplomáticas le impiden compartir todos los sábados con nosotros esta asamblea. Pero bueno, el Ecuador está presente siempre, de una manera u otra, a pesar de que Margarita no está en espíritu con nosotros siempre. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, compañeros. Yo simplemente voy a estar sentado acá acompañando al embajador. Quiero también saludar a esta ocasión, que no es la primera en la que vienen representantes diplomáticos de países hermanos que comparten con la Argentina estas vicisitudes tan importantes de estos tiempos históricos que vivimos. Pero ocurre que el embajador Wellington Sandoval Córdoba, no es la primera vez que viene acá, de modo que su palabra ya la escuchamos y con sumo gusto volveremos a escuchar su exposición, remarcando una vez más la gran importancia que tiene el hecho de que salga en esta biblioteca y en esta sede, en este domicilio existencial de Carta Abierta, que es la Biblioteca Nacional, una exposición de esta índole, lo cual revela que los trabajos en los que estamos empeñados hace casi 4 años son ampliamente reconocidos como un ámbito específico y generoso y al mismo tiempo de aprendizaje en relación a la situación latinoamericana. El embajador ha sido una figura de su propio país, destacada en varios ministerios. No me animo a decirlo exactamente bien, porque ha sido ministro de Defensa y ministro de Salud. Con esto lo que quiero decir es que estamos frente a una figura política ecuatoriana de primer nivel y que, siendo embajador de Ecuador en Argentina, creo que representa cabalmente lo que espera nuestro país del estrechamiento de las relaciones con Ecuador y lo que espera Ecuador también de la Argentina. En esta mutua espera construimos un latinoamericanismo democrático y ciudadano renovado, y si me pueden permitir también decirlo, con una perspectiva novedosa, sensibles y humanísticas desde el punto de vista de una revolución latinoamericana de todos los tiempos. Así que muchas gracias, embajador, por su presencia. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Horacio por la deferencia hacia mí, hacia mi país, de poder presentar esta mañana los logros de la Revolución Ciudadana. Agradezco y saludo a todos los aquí presentes, miembros del cuerpo diplomático, autoridades, señoras y señores. Cuando yo llegué a la Argentina como embajador, presenté mis cartas credenciales a la señora Cristina. Le dije, para mí, uno de los 2 honores más grandes de mi vida. El primero es representar por primera vez a mi país, y el segundo, que sea en la Argentina. Porque realmente la historia de los 2 países
es una historia importantísima a través de los tiempos. Y hoy día voy a topar varios de los aspectos más relevantes de esta relación. Yo creo que para poder comprender en su totalidad la presentación de esta mañana, quiero someramente referir algunos detalles de la historia y la geografía ecuatorianas. En esa forma creo que podemos tener una visión más completa de lo que el presidente Correa está haciendo y está buscando. El Ecuador es un país territorialmente pequeño, tiene más o menos 280.000 kilómetros cuadrados, lo cual le hace mucho más pequeño que la provincia de Buenos Aires. Localizado en el noroeste de Sudamérica, está atravesado por la cordillera de los Andes en la mitad prácticamente. Dos cadenas, una oriental y una occidental, que le divide al Ecuador territorial en tres segmentos. El oriental, que es la selva amazónica, la interandina, que está entre las dos cadenas montañosas, en donde vive más o menos el 48% de la población. Tiene valles muy fértiles y un promedio de 2.000 a 2.500 metros de altura. Y la zona occidental, que es costera, a nivel del mar, a más de las famosas Islas Galápagos, que hacen la cuarta parte de la región ecuatorial. Más o menos el 48% de los ecuatorianos vivimos en la sierra, el 48% en la costa, y el 4% restante en la región oriental o en las Islas Galápagos. Nosotros producimos, somos un país muy rico en producción, producimos y exportamos, somos el primer país bananero en producción de banano en el mundo, y además producimos un muy buen cacao, café, en la zona costanera, arroz, y en la zona de la sierra, hortalizas, y sobre todo exportamos mucho las flores, rosas, que son de gran valor en el mundo. Y en la región oriental tenemos prácticamente el petróleo, que desde el año 1970 ha sido la base de la economía ecuatoriana, habida cuenta de que alrededor del 60% de lo que exportamos en dólares al mundo es el petróleo. Hemos sido miembros de la OPEP por muchos años. Esto en cuanto a la parte territorial presente. El Producto Interno Bruto del Ecuador, el PIB, es de más o menos 75.000 millones de dólares. Tenemos una población de 14 millones de personas y más o menos el índice de analfabetismo es un poco debajo del 6%. La historia ecuatoriana es paralela y semejante a los países latinoamericanos. Después del colonialismo, el Ecuador dio el primer grito de independencia el 10 de agosto de 1809 y formó una Junta Suprema de Gobierno que a los 3 meses fue derrotada por los españoles, los patriotas encarcelados y fueron masacrados un año más tarde. El 2 de agosto de 1810 se produjo una cárcel, una masacre en la que murieron los patriotas. Aquí hay un dato importante que nos une y que le voy a enfatizar porque tiene una trascendencia histórica. Después de que Bolívar independizara a Venezuela en varias batallas, entre ellas la más sobresaliente, Carabobo, fue a Colombia, dio independencia a Colombia en la batalla final de Boyacá y se proyectó hacia el Ecuador, pero tuvo muchas dificultades en pasar la frontera, la zona de Popayán, Pasco y Tulcán, en donde hubo una resistencia muy encarnizada, realista y algunos criollos que eran enemigos de Bolívar. La verdad es que él no pudo atravesar ese cerco y prefirió hacer un movimiento envolvente mandándole a Sucre, su lugarteniente, por mar. Desembarcó en Guayaquil y fue a atacar a Quito desde el sur. Como las fuerzas estaban divididas, pidió ayuda a San Martín en Bolívar. Y San Martín le mandó una brigada desde Lima al mando de un general boliviano. El general boliviano avanzó desde Lima. Andrés de Santa Cruz se le puso, y lógicamente mandó San Martín a su famoso escuadrón de granaderos a caballo, que como iban adelante en la vanguardia de Sucre, fueron los que primero se toparon con las tropas realistas al nivel de la ciudad de Riobamba.
en donde hubo una famosa batalla, una de las más famosas cargas épicas de caballería hechas por los granaderos argentinos, a mando del entonces sargento mayor Juan Lavalle. El triunfo del Riobamba hizo posible la batalla final de Pichincha, en donde se dio independencia al Ecuador. En la batalla de Pichincha, que fue dirigida por mariscal Antonio José de Sucre, combatieron tropas venezolanas, colombianas, ecuatorianas, peruanas, bolivianas, chilenas y argentinas. Fue la primera integración latinoamericana. En Pichincha se sembró la integración latinoamericana y se apoyó con la sangre de nuestros patriotas. Ese fue el primer signo del latinoamericanismo. Luego de la batalla de Pichincha, el Ecuador quedó integrado a la Gran Colombia, que fuimos un país formado por Venezuela, Colombia y el Ecuador. Esto fue de 1822 a 1830, en que los tres países se independizaron. El problema político fue muy grande en los tres países. En el Ecuador, el primer presidente fue Juan José Flores, un general venezolano. El primer presidente de Perú fue el mariscal Lamar, ecuatoriano. El primer presidente de Bolivia fue Sucre, venezolano. Pueden darse cuenta de la inestabilidad política que hubo por muchos años. Y Juan José Flores, el primer presidente ecuatoriano, dominó e influenció en la política en los primeros 30 años. En el Ecuador se construyó un país burgués lleno de terratenientes, criollos y algunos españoles que se habían quedado a vivir allá. Y eso pasó por muchos años hasta lograr algo de estabilidad política, cultural y económica. Y el Ecuador vivió un estado laico, digamos un estado clerical, con una influencia enorme de la Iglesia, enorme de la Iglesia. Simplemente los arzobispos y obispos dirigían toda la política y toda la economía del país, y el pueblo daba diezmos y primicias, daba impuestos a la Iglesia. Esto sucedió hasta el año de 1895, en que se produce la primera revolución ecuatoriana, revolución con el general Eloy Alfaro. Fue que cuajó la primera revolución buscando la equidad. El primer síntoma, el primer signo de la búsqueda de la equidad y la igualdad la dio el general Eloy Alfaro. Lógicamente, las fuerzas burguesas y terratenientes se agruparon para volver a reconquistar políticamente al Ecuador, y así lo hicieron, terminando en la hoguera bárbara, donde mataron a Eloy Alfaro y a sus lugartenientes. Esto pasó en 1912, hace exactamente 100 años. La época posterior a Alfaro fue la reconquista por la burguesía y los terratenientes del poder, lo que se ha venido sucediendo paulatinamente, hasta llegamos a 1988, donde hubo un gobierno progresista de Rodrigo Borja Ceballos por 4 años. En 1992 vuelve la derecha a improvisarse, y ahí viene el problema catastrófico del neoliberalismo y la privatización de todo lo que era estatal en el Ecuador, que terminó como se esperaba en catástrofe. Siguiendo el consenso de Washington, se privatizaron el asunto, y entonces terminamos. Ustedes tuvieron un corralito en 2001, nosotros tuvimos un corralazo en el año 2000, a tal punto que todo comenzó con una inestabilidad, a tal punto de que sucedió hechos inesperados. Por ejemplo, la privatización conllevó a que los bancos se apropiaran de prácticamente todo lo que significa medios de comunicación, televisiones, todo el poder mediático. De otro lado, se terminó con una inflación a la que no estábamos acostumbrados. La moneda nacional siempre fue el Sucre. Les voy a dar una referencia. En el año de 1940, un dólar costaba 16 sucres.
En 1980, 40 años más tarde, un dólar costaba 24 sucres. Era una moneda dura. Pero con el famoso consenso de Washington comenzó el desastre, como digo, que terminó en una inflación galopante a la que nosotros no estábamos acostumbrados. Y en el año 2000, en el gobierno de Malvado, un gobierno neoliberal, el lunes un dólar costaba 5.000 sucres, el martes 10.000, el miércoles 15.000, el jueves 20. Mauá el viernes dolarizó a 25.000 sucres el dólar, con lo cual en una semana todos los ecuatorianos perdimos el 80% del valor de lo que teníamos, y los jubilados de tener $200 pasaron a ganar $40. Eso produjo un problema tremendo. El gobierno prestó dinero del Banco Central a los banqueros tomaron la plata y se fugaron a Miami, donde viven holgadamente, y hubo una emigración de 1 millón o algo más de 1 millón de ecuatorianos, con problemas sociológicos tremendos, porque dejaron a sus mujeres y sus niños en manos de los abuelos, y más de 1 millón de jóvenes fueron básicamente a España, a Estados Unidos y el norte de Italia. Sucedieron 9 gobiernos en 10 años. Con este panorama asoma en la política Rafael Correa Delgado, que era un joven académico, economista, sin ningún tinte político, nunca había participado en la política. Él era el decano de una facultad de economía de una universidad, y por esos incidentes llegó a ministro de Economía en 4 meses. A los 4 meses, naturalmente, se creó como presidente y salió del ministerio. Pero durante esos 4 meses, él acudió al Congreso e hizo una exposición brillante, en la que nosotros teníamos una ley que se llamaba el FEIREP. Entonces yo era ministro de Salud, y en el Congreso el FEIREP significaba ahorros del gobierno ordenados por el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa. Entonces había miles de millones de dólares guardados ahí. El entonces joven ministro fue al Congreso y dijo: esto es un infame. Desde cuando cae el Fondo Monetario Internacional dice que guardemos esto para la deuda, cuando tenemos una deuda con nuestro pueblo de 150 años. Pido la derogación de la ley, y se derogó. Esa plata él dio para salud y educación. Ese fue el primer signo de Rafael Correa, también político. Vinieron luego las elecciones del 2007, y Rafael Correa, sin partido político, fue apoyado por los movimientos sociales, por los estudiantes, el pueblo en general, y ganó en la segunda vuelta. ¿Cuáles fueron sus ideas apenas de todo? Nueva constituyente: vamos a reformar al Ecuador basado en los derechos humanos, vamos a cambiar todo el proceso político, económico y cultural del Ecuador, siendo la piedra angular de los derechos humanos. Se convocó a una constituyente, se votó una nueva constitución del Ecuador que le ha dado paz, estabilidad y crecimiento económico del Ecuador, y ha hecho que Correa esté 6 años luego de un gobierno que hubo, como digo, 9 gobiernos en 10 años. La base de todo fue la Constitución, que la aprobamos en el año 2008. Constitución que, basándose, como ratifico, en los derechos humanos, protege al pueblo y a la naturaleza. Esto ha sido muy bien visto como por el país. Hay un respaldo grande para el país. En la última encuesta realizada el mes pasado, existe un respaldo del 80% de la población que cree que Correa está haciendo un gobierno o bueno o muy bueno. Y yo creo que eso es la pauta de lo que va a pasar en el futuro. Nosotros tenemos elecciones el próximo mes de febrero, porque Correa ya cumple los 4 años y está buscando, creo yo, aunque no es oficial, como debe ser natural, la reelección. ¿Qué ha pasado durante estos años? ¿En qué se basó la Constitución? La Constitución buscó igualdad y protección a la naturaleza. Esa es la base de la Constitución ecuatoriana: igualdad y protección a la naturaleza, y el reacostumbrar al pueblo a lo que llama el buen vivir, el summa causale.
que es como vivieron nuestros pueblos aborígenes, en completa armonía con la naturaleza, entendiendo que la naturaleza puede vivir sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la naturaleza. Entonces, lógicamente, esta orientación ha sido capital en la nueva Constitución. En el año 2008 se aprobó la Constitución y se realizó nuevas elecciones, en la que el presidente Correa ganó con cerca del 60%. Esta nueva Constitución permite los cambios de gestión y se ha establecido un nuevo modelo del Estado. El suma causar el concepto del buen vivir que ya he manifestado y que le mantiene en armonía a la población con la naturaleza. ¿En qué consistió la reestructura del Estado per se? Tradicionalmente nosotros tuvimos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En la función ejecutiva, el único cambio grande que se hizo es la posibilidad de la reelección por una vez del presidente. Ese fue el único cambio. En la función legislativa sí hubo cambios más radicales, en el sentido de que nosotros teníamos un Congreso tradicionalmente formado por la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Ahora se hizo una asamblea constituyente, que es la que tenemos, está compuesta por 126 asambleístas, de los cuales 15 son asambleístas nacionales. Se votan 15 asambleístas nacionales y los otros 2 por provincia, más uno por cada 200.000 habitantes. El Congreso nuestro está constituido por 126 asambleístas, como digo, de los cuales 44 son mujeres, que representan más del tercio del número total. A la función electoral se le dio una relevancia muy importante, porque no era función per se, paralela a las otras. En la función electoral existen 7 vocales, de los cuales 3 son mujeres, 4 hombres y 3 mujeres. Y se dio un nuevo estamento, que es la función de transparencia y control social, en la cual a la sociedad civil se le hace mucho más participativa de las decisiones del Estado y se le da una función de control, en el sentido de control a todas las funciones del Estado, y de otro lado una función anticorrupción. Y de hecho, la función de transparencia y control social también es la que se encarga de los concursos que ahora se hacen no por nombramiento sino por concurso en las funciones del Estado, y que tienen que ser ellos los que controlen los méritos y los exámenes de oposición. Y finalmente la función judicial. En el Ecuador tuvimos muchos problemas con la función judicial, muchísimos problemas, porque desafortunadamente estaba al servicio de la gente con dinero, y esto era una cuestión repetitiva y era completamente desconfiable. Y no hay duda alguna que un Estado no puede sobrevivir sin una función judicial idónea. Yo me imagino que de todas las funciones, yo personalmente creo que la función judicial es la más importante, porque medio dirime el bien del mal, y yo creo que a ellos debemos dar todo el apoyo y todo el esfuerzo posible. En un referéndum que sucedió en mayo del año pasado, hace exactamente un año, el presidente Correa pidió, ante el clamor de la ciudadanía por los problemas de la función judicial, pidió al pueblo pronunciarse si quiere una renovación de la función judicial, y el pueblo respondió afirmativamente. Se formó entonces el Consejo de la Judicatura, que está en un proceso de renovación total de la función judicial, con una veeduría de 5 miembros dirigidos por el juez Baltasar Garzón de España, quienes están y en las que están involucrados figuras relevantes de la función judicial brasileña, argentina, chilena y colombiana. El proceso sigue en curso, se ha hecho por concurso, han participado más de 7.000 abogados ecuatorianos para diferentes estamentos de la función judicial, y ya se ha construido la Corte, lo que era la Corte Superior, la Corte Suprema de Justicia, que ahora se le llama Corte Superior,
Y el primer paso que dio a los 12 años, desde el año 2000, hubo el juicio a los banqueros que viven en Miami con la plata del pueblo ecuatoriano. Se declaró en juicio el año 2000 y recién, en el año 2012, hace un mes, la nueva corte se pronunció metiendo 8 años a la cárcel, que supuestamente serán cuando vuelvan a Ecuador. Y tenemos el otro estamento que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, que es la gran defensora de los derechos humanos. Ellos están atentos al respeto a la vida, a la libertad y a la integridad de todos los ecuatorianos. Ellos apoyan al ecuatoriano que está en problemas judiciales, es decir, abre el espectro de todo lo que representa la protección ecuatoriana. Aquí tienen una lámina que pueden ver el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Correa para fortalecer la justicia. Y esto les da una prueba clara del esfuerzo económico que es indispensable en este sentido. En el año 2007 la justicia tenía un presupuesto de 10 millones que subió a 27, el 8 a 29, el 9 a 37 en 2010, y el año pasado se invirtieron 150 millones de dólares en renovar a la justicia ecuatoriana. La promoción y protección de los derechos humanos. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos que el hombre, el ecuatoriano, tenga asegurado el agua, el alimento, el medio ambiente, el derecho a la educación, el derecho a la información, que es tan importante y tan trascendental, habida cuenta de que en los modelos neoliberales la información ha sido solamente la dada por los poderes fácticos a través de la historia. Ahora se busca una información directa e imparcial, que es parte de la obligación del Estado hacia todos los ecuatorianos. La salud, habitación, seguridad social. Eso representa básicamente los derechos de vivir o los derechos de suma causal. El Ecuador ha sido tradicionalmente un país pobre y el presidente creyó que el crecimiento económico y el impulso a la economía era fundamental para la lucha contra la pobreza. Para ello adoptó varios parámetros que han sido trascendentales y que les voy a enumerar brevemente. Lo que más fomentó es la inversión pública. Ustedes ven lo que está pasando en Europa ahora y lo que está pasando con el neoliberalismo. Es que siempre buscan el ajuste. Que el ajuste no es de ellos, sino el ajuste es de abajo, pobre. Nunca el terrateniente, el rico, el banquero se ajusta, no. El ajuste es de abajo. Y eso es contraproducente. Ya vemos que el presidente Hollande, brillante ganador de Francia, ya está en contra del ajuste. Ya se da cuenta que el ajuste no es lo importante es la producción, y lo cual se logra con inversión pública. En los 5 años se duplicó la inversión pública en el Ecuador y la inversión social ha crecido 2 veces y medio. Ustedes pueden ver que del año 2001 al 2005 nosotros teníamos una inversión pública que entre el 5 o el 6, que representa más o menos eso, el 5%, 6% del PIB. Ahora hemos subido al 11.7% del PIB, la inversión pública, y llegaremos este año al 14%. Ecuador tuvo la inversión pública más alta de América Latina y del Caribe en el PIB del 2011. El crecimiento económico del país en América Latina y el Caribe. Aquí ustedes pueden ver claramente que el país con mayor crecimiento económico fue Panamá, seguido de la Argentina, y tercero el Ecuador. La Argentina tuvo 8.9, el Ecuador 7.8, y países que han hecho esfuerzos grandes como Perú, Chile y Colombia han tenido un incremento del PIB inferior al Ecuador.
El promedio del crecimiento económico de América Latina y del Caribe es alrededor del 4%. Otra acción inmediata, y que en eso ayudó muchísimo un grupo argentino dirigido por Alejandro Olmos, que todos ustedes conocen, es el control de la deuda pública del Ecuador. Control que el presidente incluso escribió un libro que lo lanzó aquí en la Argentina, en la cual enfrentaba la deuda que él calificaba una deuda corriente, otra deuda ilegal y otra ilegal e ilegítima. Se dieron casos tan sorprendentes como que un personaje de la política ecuatoriana, que es un naviero, compró 4 barcos a diferentes países con préstamos de dinero y con el aval del gobierno, del presidente, que era su amigo personal. Como buen ricacho, se arrepintió y fue y vio una mejor opción y fue y compró otros 4 barcos por otro lado y dejó la plata en el banco. Y el presidente irresponsable y todo el grupo que controlaba no se dio cuenta que había plata prestada en el banco de la nación operante. Y pasaron 15 años, luego de la cual habíamos pagado 3 veces el valor de la deuda en intereses y seguíamos debiendo. Y la plata que no había salido del banco extranjero. Entonces, obviamente el presidente se dio cuenta y cambió esto, y el banco extranjero dijo: así es, tiene razón. Se dio el caso de que había una condonación de la deuda por $3.000 millones el 31 de diciembre. Y el ministro de Economía del Ecuador, que poseía los bonos de esa deuda, renunció 2 semanas antes. Hizo que el subsecretario de Hacienda firme pago de intereses y de conocimiento de la deuda por 15 años más. Una deuda que estaba a punto de condonarse. Naturalmente vive en Miami ahora. Esto pasó hasta que el presidente Correa, que es un economista muy hábil y con mucho conocimiento, logró rebajar la deuda externa en una forma trascendental. En el año 2006, nosotros en energía gastábamos el 0.2%, 17 millones. En vialidad, 318 millones. Ahora, el año 2011, se gastó 1.021 millones. En salud se gastaba 485 y ya 1.273. Esto da la pauta de que antes de que subiera el presidente Correa y hiciera este reordenamiento de la deuda externa, el 40% del presupuesto nacional se pagaba en deuda externa. Desde el momento ha bajado esto al 22%. Hubo un cambio total en la política de la extracción del petróleo, porque en un hecho que no voy a nombrar, pero es para todos ustedes perfectamente conocido: las compañías extranjeras no reinvierten. Simplemente ganan y se llevan el dinero. La compañía nacional reinvierte. Eso es lo importante. Entonces, el cambio ha sido drástico. El presidente Correa reordenó y recontrató todos los procesos de petróleo del Ecuador, poniendo nuevas pautas. Antiguamente se llevaba 2/3 partes de la ganancia de la compañía extranjera, dejaba el tercio. Ahora es al revés. Y el que no quería se iba afuera, y varias compañías, varias de las que ustedes están pensando, también se fue afuera. Este momento ha subido dramáticamente, como ven ustedes, en la extracción pública versus la extracción de compañías privadas. Y siempre busca hacer contratos con compañías estatales, porque son mucho más fiables y mucho más honorables. Los contratos le fueron tan bien al Ecuador que este momento, con los nuevos contratos, por cada dólar que aumente el precio del petróleo, el Ecuador recibe $46 millones adicionales. Es un cambio dramático, y por eso
y se ha incrementado enormemente la inversión ecuatoriana y ha hecho posible realizar lo que está haciendo el presidente Correa. Otro punto trascendental: recaudación de impuestos y presión tributaria. El deporte nacional del Ecuador no es el punto, era la evasión de impuestos. Creo que muy pocas personas pagaban justamente. En este momento solamente hay un político que no paga el impuesto de vida. Está debiendo $200 millones y tiene un juicio por $200 millones de paga. No paga, dice que está la compañía quebrada, pero se va a presentar a candidato a la presidencia de la República en 6 meses. El nombre es muy sugestivo del nuevo presidente del Servicio de Rentas Internas, que es el que ha ajustado tremendamente el asunto, y se llama economista Carlos Marx Carrasco. Ustedes pueden ver cómo hemos duplicado la recaudación de los impuestos desde el 2006 al 2011. Hemos renovado relaciones comerciales con el Asia. La cuestión sur-sur está muy fuerte, con China, Rusia, India, el Medio Oriente y el África. Los cambios de las relaciones comerciales con nuestros tradicionales compradores y vendedores ha cambiado radicalmente en estos años. A tal punto, en Europa no, se ha mantenido entre 15 y el 16% de nuestro intercambio, pero no así en América del Norte, que era el 54% y este momento es solamente el 22%. En Asia ha subido del 4 al 27%, sobre todo con China, y en América Latina sube sustancialmente del 28 al 35%. Se han suscrito acuerdos comerciales con Turquía, Corea, Rusia, China. Aquí pueden ver en el redondo cómo es actualmente el cuadro. Europa el 16%, Asia el 27%, América Latina y el Caribe el 35% y América del Norte el 22%. La disminución de la pobreza, bono de desarrollo humano que implementó el presidente Correa. 1.800.000 personas han sido beneficiadas en 2011. 67% han sido madres pobres, 28% adultos mayores pobres y 4% discapacitados pobres. El programa de desarrollo infantil para niños menores de 5 años es el programa emblemático del gobierno del presidente Correa, por la razón muy sencilla. Ustedes conocen que la corteza cerebral se desarrolla durante los 2 primeros años de vida y se necesitan las proteínas suficientes para que el desarrollo sea completo. La naturaleza es tan sabia que la leche materna da la suficiente cantidad de proteínas al niño durante los 2 primeros años para que la corteza cerebral se desarrolle normalmente. En el momento que hay un déficit de nutrición, se producen defectos en la corteza cerebral irreversibles. Es decir, el niño que no fue nutrido con propiedad durante los 2 primeros años de vida, se acabó. Mentalmente nunca llegará a ser normal, lo cual conlleva el problema de que falta de educación, no rinden en las escuelas, no rinden en los colegios, salen pobres, tienen hijos pobres, desnutridos, y se hace un círculo vicioso sin salida. La nutrición es trascendental. El presidente Correa ha mandado un proyecto que se llama Aliméntate Ecuador, que es programa de desarrollo infantil y protección alimenticia y nutrición para los niños de 0 a 5 años en las capas de pobreza y de pobreza extrema. Claro es que hay escuelas localizadas en barrios donde son pobres, a veces por accidente va un rico, de repente el hijo que está en Hacienda, etc. Y obviamente hay también que darle, no acabo de discriminar al niño rico de lo que está comiendo el otro niño. Pero ese es un problema fundamental. La desnutrición ha bajado desgraciadamente muy poco, del 26% que era al 22%. La desnutrición, sobre todo en el Ecuador, supera el 50% en las provincias centrales de la sierra donde viven los indígenas, en las montañas. Y con ellos es la campaña más fuerte. Uno de los problemas era quién les reparte. Y por varias razones. Primero por negocios, luego por las costumbres. No les daban, recibían la comida, pero no les daban a los niños. Ahora se hace compulsorio que se dé delante de la persona que esté presente
el alimento a los niños. Y se ha llegado a identificar que es el presidente de la Junta Parroquial, que normalmente es otro indígena, el que está manejando esto. Esperamos que ese sea el progreso más grande que llevará más lejos al Ecuador. En el informe de la CEPAL de 2011 dice que el Ecuador es el segundo país de la región con mayor disminución de la tasa de pobreza. El primero es Brasil. La disminución de la pobreza en el Ecuador durante esos años. El promedio era 49.8, es decir, la mitad de los ecuatorianos era gente pobre. Este dato ha bajado a 28.6. En el área rural ha bajado de 71.3 al 50.9. El promedio del Ecuador ha bajado del 49 al 28 y en el área urbana del 38 al 17%. El derecho al agua. El Estado se apropió de todo el agua. Acuérdense ustedes, Sudamérica tiene el 30% del agua dulce del mundo. Y el Ecuador es uno de los países más ricos en agua. Fíjense que de los 3 ríos que mayor caudal de agua desembocan en toda América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, Pacífico, los 3 son ecuatorianos: el río Esmeraldas, el río Guayas, el río Jubones. A la costa, del norte al sur, el río Putumayo, el río Napo, el río Tigre, el río Morón, el Santiago, ríos enormes que van al Amazonas. Antiguamente los propietarios de las haciendas eran dueños del agua. Se acabó eso. Ahora el Estado tiene la Secretaría del Agua, que se llama Senagua, que distribuye equitativamente, de acuerdo a las necesidades, al agua a todos los ecuatorianos. Se ha logrado subir el agua entubada del 68% al 78% al 2011 y se espera cada vez mejorar este punto. La naturaleza como sujeta de derechos, el 30% del territorio nacional está bajo conservación ambiental y es intocable. Está protegida en campos, etc. En esto elaboraré un poco más adelante. Derecho al trabajo digno, especialmente los grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, pueblos pobres y nacionalidades indígenas. Aquí hay un programa dirigido por el vicepresidente, que como ustedes conocen es un discapacitado. Cuando tenía 30 años sufrió un asalto y le pegaron un tiro en la columna y es parapléjico. Pero ha hecho un programa fantástico en Ecuador. El vicepresidente está siendo invitado a todo el mundo para implementar los problemas para los discapacitados. En este momento hay una revolución en Ecuador en el campo universitario, porque se revaloró a todas las universidades del Ecuador. 26 universidades fueron suspendidas hace 8 meses con la advertencia que tienen que hacer los cambios que estaban previstos y que fueron señalados. 14 de ellas no lo hicieron hace más o menos un mes. 14 universidades del Ecuador fueron cerradas definitivamente. Ingreso a las universidades. Derecho a la vivienda, se han entregado 203.365 bonos de la vivienda. El gobierno ha hecho casas de entre 15 y 20 mil dólares para gente pobre, les da un bono de 5 mil dólares y les da un préstamo a 30 años de 15 mil dólares. El incremento ha sido notable y en el sector rural el incremento fue del 9% de la gente que tiene casa. Las consultas médicas más se han duplicado. Antes cobraba $1 en la consulta médica, el presidente Correa prohibió que se cobrara un centavo. Claro, subieron de 14 millones a 34 millones. La inversión en salud del 2007 al 2010 ha sido de 3.539 millones de dólares. Número de consultas. Derecho a la movilidad humana. Se defiende el principio de la ciudadanía universal. Nuevo paradigma en materia de derechos humanos que tiende a la movilidad humana libre, sin restricciones ni fronteras. De los derechos políticos. Antiguamente no había reconocimiento al voto de varios estratos de la sociedad que ahora son facultativas. Los migrantes, los que están viviendo en un país extraño, las personas privadas de libertad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que antes no votaban, ahora votan facultativamente. Y desde los 18 años es obligatorio el voto, a los mayores de 16 años es facultativo.
Se creó una comisión de la verdad que investiga 118 casos de violación a los derechos humanos entre 1984 y 2008, que está funcionando. Los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entre el 2010 y el 2000 se devolvieron, debería ser, 700 hectáreas. El sistema de educación cultural bilingüe del 2011 cubre a 22 de las 24 provincias del país, con 148.550 estudiantes de 2.700 centros, con 10.256 docentes indígenas. El Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnico-cultural de obligatorio cumplimiento. Se reconoce el castellano, el quichua y el shuar como los idiomas oficiales. Y se acaba de incorporar al servicio exterior, al servicio de la diplomacia, a 70 diplomáticos, de los cuales 20 son indígenas, 11 afroecuatorianos, 10 montubios que son indígenas de la costa y 29 mestizos, por primera vez en la historia. Este es un mapa del Ecuador. Ustedes pueden ver claramente ahí en la parte media la cordillera oriental, la cordillera occidental y la división en las tres regiones: oriental, interandina, el medio más oscura, y la del litoral. En el segmento de la derecha se ve el Parque Nacional Yasuní. Este es un proyecto del presidente Correa único de defensa de la naturaleza. En el Yasuní existen 900 millones de barriles de petróleo en el subsuelo, pero existe el sitio de mayor biodiversidad en el mundo, que fue catalogada por 9 universidades norteamericanas, London University y la Universidad de San Francisco de Quito. No hay lugar de mayor diversidad en el mundo. Además, existe una etnia, 2 pueblos, en lo que nosotros llamamos el retiro voluntario, el aislamiento voluntario. Ellos no quieren incorporarse a la civilización. En los años 50 hubo un tentativo norteamericano de misioneros evangelistas de acercarse, parecía que ya estaba acercado, al final terminaron 4 años. Después hubo un intento de la religión católica, murió un arzobispo. Ellos simplemente no quieren incorporarse, su vida, vivieron. Y se han aislado. Ellos vivían más cerca, pero por el petróleo, las petroleras se han ido voluntaria o involuntariamente alejándolos y empujándolos hasta que este momento están viviendo en Yasuní. ITTs por Ixtingo, Tiputini y Tamococha, que son 3 enormes centros petrolíferos, digamos, sitios donde hay petróleo, pero que no es explotado. Y ahora, como ven ustedes, los pueblos indígenas están en el margen, y al otro lado, en el Perú, está todo desbolsado y existe petróleo, no tiene a dónde irse. El presidente Correa dice: bueno, no vamos a topar esto, pero esto representa $10.000 millones. Pedimos a los pueblos ricos, a los que están acabando con la atmósfera, los que son responsables del cambio climático, que nos aporten, que nos den $3.500 millones. Nosotros ponemos los 6.500 restantes, hacemos un fideicomiso manejado por las Naciones Unidas, y con ese dinero protegemos, reforestamos todo lo que ha sido deforestado por las petroleras, protegemos a esos indígenas y hacemos las hidroeléctricas, porque ahora tenemos algunas termoeléctricas que contribuyen al cambio climático. Este es un proyecto que está siendo ejecutado. El año pasado ganamos $100 millones. Este año Alemania dio 45 millones, Italia 35, España dio 15 millones antes de que suba Rajoy. El gobierno de Brasil ha dado 3 millones, el gobierno de Chile 100.000, el gobierno del Perú 300.000, el gobierno de Colombia 200.000. Estamos empeñados en conseguir ese dinero para proteger lo que debe ser protegido: la naturaleza, los indígenas, y proteger el medio ambiente. Esta es la biodiversidad. Imagínense esos valores. En 10.000 kilómetros cuadrados hay 593 especies diferentes de aves, 80 especies diferentes de murciélagos, 150 especies de anfibios, 121 especies de reptiles, 4.000 especies de plantas vasculares por hectárea,
Oigan esta barbaridad, 100.000 especies de insectos por hectárea. Y en una hectárea existe más variedad de plantas que todo Estados Unidos y Canadá juntos. Estos son dos grupos indígenas que hablamos, los guaraníes, que son el grupo Tagaeri y Taromenay, que son los tres logros fundamentales. Es el país con mayor inversión social de la región, es el tercer lugar en crecimiento económico y el segundo en que más ha disminuido la tasa de la pobreza. Nuestra relación con Argentina. Nuestra relación con Argentina durante estos años ha sido formidable. La relación bilateral se ha producido como nunca en la historia de nuestros dos países. Por insinuación, por periodo del presidente Correa, se nombró a Néstor Kirchner el primer secretario de UNASUR. Y en el corto periodo que le tocó ejercer, hizo cambios formidables. Reanudó las relaciones de Perú, digamos, de Chile, de Colombia con Venezuela y con el Ecuador, y paró en UNASUR el intento golpista que sucedió con el presidente Correa. Así que en la vida se paga todo, ¿no? Y finalmente hemos firmado 44 convenios Argentina, de los cuales 42 están vigentes, y los dos únicos que no están es porque falta ser aprobada por el Congreso del Ecuador. El sábado pasado firmamos en Cancillería un convenio por el que la compañía TATSA se une con la compañía ecuatoriana para hacer colectivos y ambulancias en el Ecuador. Se firmó además con el Banco de la Nación y el Banco de la Provincia un préstamo mixto con la Cooperación Financiera Nacional del Ecuador para la Argentina, que va a establecer 82 silos en la costa ecuatoriana, y finalmente la provincia de Santa Fe va a poner 10 frigoríficos en el Ecuador. Y por supuesto, para Rafael Correa y para todos los ecuatorianos, las Malvinas han sido, son y serán